con Ángel Verdugo. Ángel, buen día. Muy buenos días, Pascal. Muy buenos días a quienes nos escucha en este momento. Tenía yo las más negras intenciones de hablar de dos, vamos a decir, liga o actos a través de Zoom, con la participación de alguien en que tú conoces y aprecias, además al doctor Héctor Villarreal, Sin duda, pero le mandamos un abrazo. además es un personaje que hay que seguir, Pascal. Los puntos de vista de Héctor son siempre puntillosos y van al fondo de los problemas de los cuales las más de las personas no quieren oír una sola palabra de ellos. Por eso es valioso, además de su sólida preparación académica y experiencia que tiene Héctor. Pero bueno, eso lo dejamos para mañana, Pascal. Y la decisión para cambiar se debe esencialmente, Pascal, a las reacciones que ha provocado el fallecimiento de la doctora Ruth Bader Ginsburg. El viernes de la semana pasada, hace escasamente tres días, y decía las reacciones, Pascal, porque intentando opacar la vida de esta integrante de los 9 que componen la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, se ha visto, pues, decía, opacado por este afán del presidente Trump de llenar ese espacio, ese asiento que queda vacío a la brevedad posible, cuando vamos a decir, la decencia y civilidad política aconseja esperar al resultado de las elecciones y que sea el próximo o el triunfador de esa elección el que nomine a quien ocuparía el lugar de la doctora Ginsburg. Misma situación que se le planteó al presidente hoy, al presidente Trump, hace 4 años, Pascal. Sí. Y él se opuso férreamente al presidente Obama para eso y decirle debe esperar, etcétera. Pero hoy está alentando a sus huestes para que de manera inmediata y atropellada llene el espacio que dejó la doctora Ginsburg. Eso ha opacado o intentado opacar una vida, Pascal, que podría yo agregar que no soy abogado, mucho menos un especialista en cuestiones de derecho constitucional. Sin embargo, he leído de la doctora algo. Hay 2 libros que recomiendo de ella. Uno es En mis propias palabras, que es una biografía, una autobiografía muy interesante. Pero lo que más quisiera yo destacar, Pascal, de este abogado de prestigio, es el impacto que ha tenido en la sociedad norteamericana su fallecimiento. Los reconocimientos de unos y otros, incluso de los que fueron sus adversarios y críticos. 27 años en la Suprema Corte en los Estados Unidos y con una valentía, Pascal, o con una convicción de que en los momentos que se requiera hay que decir que no, prácticamente distinguieron esos casi 30 años de trabajo en la Suprema Corte. Sin embargo, lo que más se le conoce, Pascal, es la lucha callada pero efectiva que ella dio en pro de la igualdad de género. Ahí sí nadie le puede disputar a la doctora Ginsburg el papel que desempeñó. ¿Y por qué lo toco este tema, Pascal? Porque habiendo ella aportado una buena parte de los logros o de los triunfos o de los avances, como se quiera decir, que ha logrado la mujer en los Estados Unidos, una muy buena parte se debe a una labor callada, Pascal, discreta, pero con una firmeza de roble, Pascal. La doctora Ginsburg no fue afecta en su vida, ni personal ni profesional, a hacer alarde de feminismo o hacer de protestas. Era una labor de estudio callada,
de sustentar, de razonar sus planteamientos. Y fue de tal influencia, Pascal, las decisiones que tomó en favor de la igualdad de género, que hoy la sociedad norteamericana le rinde un sentido tributo a ella. Es una mujer que debería servir de ejemplo, Pascal, a quienes hoy en México han hecho casi su principal arma para vender, vamos a decir, o para promover causas, la violencia. Muchas veces, por no decir todas, y particularmente en estos años recientes, la violencia de aquellos que defienden esta o aquella causa, Pascal, produce resultados negativos o resultados decrecientes. Un estudio reciente o una nota muy reciente en el servicio de noticias de la BBC trae algo que valdría la pena que quienes aquí piensan que destruyendo, que pintarrajeando, que ocupando oficinas se puede impulsar una causa. Valdría la pena que leyeran esta nota de la BBC, de la autoría del señor David Edmonds, que se titula así: ¿Cuánta gente se necesita que salga a protestar para derrocar a un gobierno? Y luego, entre paréntesis, según la ciencia. Hacen un estudio muy interesante. El primero abarca al año 2016 y luego lo complementaron hasta el 2019. Y algunos hallazgos, Pascal, vale la pena comentarlos porque son importantes para quienes hoy en México han hecho de la violencia prácticamente su único argumento. Dice que en los últimos años las protestas violentas para vender o promover una causa van en caída libre, es decir, cada vez son menos aquellos grupos o aquellos movimientos que usan la violencia para promover una causa. Segundo, cada vez son menos las victorias de esos movimientos violentos. Y a la inversa, cada vez grupos más amplios de las sociedades utilizan la vía pacífica, la vía respetuosa, vamos a decir, para hacer avanzar sus demandas, y son esas vías y esos grupos que promueven ese comportamiento de protesta política los que han obtenido más victorias. Ahí es donde se ubica la lucha de la doctora Ginsburg, una lucha, repito, callada, razonada, producto del estudio, de la razón, y venderlo correctamente en el foro correcto, que en este caso era la Suprema Corte. Pero el impacto que tienen o que tuvieron las decisiones que ella tomó, las resoluciones que ella planteó, son incuestionables. ¿Qué lejos está México, Pascal, de tener un ministro o una ministra de la Suprema Corte que pudiera llegar siquiera de lejos a tener el impacto en la sociedad que ha tenido en Estados Unidos la doctora Ginsburg? Habrá que aclarar también que el arreglo constitucional de los Estados Unidos constitucional es diferente al nuestro. Aquí a la Suprema Corte llegan todos los asuntos, Pascal, increíblemente. En Estados Unidos, por su arreglo, llegan asuntos de la más alta trascendencia y de ahí quizá el impacto que tienen. Aquí, minucias y minucias, porque nuestros legisladores, Pascal, desde hace años, hoy y mañana todavía se negarán a legislar para actualizar nuestro caduco y acedo andamiaje jurídico. Descanse en paz la doctora Ginsburg y ojalá quienes hoy hacen muestra de la violencia y de la casi anarquía vean en la vida de ella un ejemplo a seguir. Nos vemos mañana, Pascal, por esta vía. Te mando un abrazo y muchas gracias. Otro para ti, Ángel, y espero que hayas pasado muy feliz cumpleaños ayer. Muy bien, y muchas gracias por tus felicitaciones y las de Andrea. Gracias. Un gran abrazo. Gracias. Ahí está Ángel Verdugo con su comentario. 9:27, vamos a una breve pausa y volvemos de inmediato. No se vaya.